Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la 10ª agroconferencia. Primero que nada me presento, mi nombre es Nicolás Carbonell, soy el director de AgroGlobal, institución que está gestionando junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias este ciclo de charlas. Particularmente la charla de hoy va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Augusto Imaz. Augusto es egresado de la Universidad de La Plata con una maestría en la UBA y actualmente se encuentra en Australia finalizando su doctorado. La temática que se abordará hoy va a ser un panorama general de la producción ganadera en Australia y la evolución de las tecnologías en lo que es el sistema de cría, recría y engorde. También vamos a contar con la participación del ingeniero agrónomo Osvaldo Luna. Osvaldo va a tener un rol de moderador en esta charla. Él es docente de la Cátedra de Carne de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y asesor CREA. Un dato importante antes de comenzar es recordarles que disponen de una sala de chat para que puedan realizar todas las consultas. En el transcurso de la charla nosotros vamos a ir leyendo esas preguntas y respondiendo tanto a Augusto como a Osvaldo. Así que bueno, espero que les guste. Los dejo con Osvaldo para comenzar. Bueno, muchas gracias Nico, gracias por la presentación, gracias a Augusto que nos acompaña. La verdad que para mí es agradecido de poder compartir esta charla con él, súper interesante y que creo que nos va a abrir la cabeza a todos. Así que antes de comenzar y darle el paso a Augusto, quiero agradecer a algunas instituciones que nos acompañaron, que también colaboraron en la realización de esta charla, como son la Sociedad Rural de Jesús María, la Sociedad Rural de Cruz del Eje, la Sociedad Rural de Belleville, con su Ateneo, especialmente a Nicolás, la gente de CRAS, Cartés, y por último, a Fada Joven, de la mano de Agustín, que también nos dio una mano, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que esta charla acredita como capacitación, como horas de capacitación en el marco del programa de buenas prácticas agropecuarias, ¿sí? Y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y a Nico por bueno, seguir dándole continuidad a esta charla. Así que bueno, era hacer esos agradecimientos, como dijo Nicolás, un poco vamos a tratar de moderar la charla y de ir pudiendo hacer todas las preguntas que ustedes vayan realizando en el chat. Así que bueno, le damos inicio y le damos para adelante, Augusto. Bueno, muchísimas gracias Osvaldo y gracias por la oportunidad. Bueno, espero que todos se encuentren bien dentro de lo que es este momento que nos toca pasar. Y bueno, arranquemos con la presentación. ¿Se ve la presentación en pantalla bien? Sí, de 10, Augusto. Perfecto. Bueno, en relación a la placa original, me tomé el atrevimiento de modificar un poco el título y empezar un poco de atrás para adelante y decir qué es esto de la Big Data en general en nuestra vida y particularmente en sistemas ganaderos. Y la utilización de tecnología representa una porción de lo que es la Big Data, que está relacionada a la colección, tanto en frecuencia como en calidad de los datos, al análisis y a la posterior utilización. Es decir, Big Data está muy relacionada a la utilización de la información, en este caso en sistemas ganaderos. El uso de nuevas tecnologías está generalmente asociado a sensores o a nuevos descubrimientos que permiten medir muchas cosas muchas veces, pero en realidad la idea es encontrarle un uso a todo esto. Como lo decía recién, estas tecnologías que permiten medir distintas variables también son conocidas como tecnologías real time o near real time, porque permiten colectar una serie de datos que serían imposibles de otra manera, una frecuencia muy alta y con determinada precisión, que ya vamos a hablar en adelante. Estos distintos sensores que permiten
cuantificar la respuesta animal en relación a las condiciones de manejo y clima, y cuantificar la variabilidad tanto en el tiempo como a través de individuos, que eso es otra cosa que vamos a charlar de manera muy puntual. Podemos medir animales, podemos medir el clima, algo que ya está bastante desarrollado, podemos medir distintos tipos de vegetación. En forma muy breve, me permito también dar un breve panorama de lo que es la industria australiana. Australia es un país que tiene algunas características similares a Argentina. Tiene un total de 7 estados. Hacia el norte son tropicales o subtropicales, hacia el centro es subtropical a templado y hacia el sur es templado. Los sistemas ganaderos del sur de Australia, como por ejemplo Victoria o Tasmania, que se ve aquí con el cursor, tienen mucha similitud a algunos sistemas templados de la región pampeana. Luego hacia arriba de New South Wales, del estado de New South Wales, se mezclan algunas condiciones entre templado y subtropical, y luego pasa a ser muy tropical. Esta información es del 2018-2019 de MLA. Es una entidad privada pública que se encarga de todo lo que sea, de mostrar los números de la industria australiana. Líneas generales, 26 millones de cabezas. Aproximadamente la mitad, 12 millones, representan el rodeo de cría. Y Australia faena, en líneas generales, entre 7 y 8 millones de cabezas, de los cuales entre el 35 y el 40% son faenadas a partir de producción de feedlot. En el gráfico que está aquí a la izquierda podemos ver que la estrategia de producción de carne de Australia está muy asociada a la exportación. 72% de las producciones exportables, y compite con mercados y tiene una mezcla entre mercados premium, donde el kilogramo de carne se paga un muy buen precio, y de mercados de menor valor, pero que exportan una gran cantidad. Entonces, un país mayormente exportador de carne, con un rodeo de 26 millones de cabezas, de los cuales la mitad es un rodeo de cría. Yendo directamente a la primera parte que les había dicho, a los sensores, en las tecnologías que se pueden usar para medir distintas cosas en animales, yo me voy a focalizar principalmente en el peso vivo del animal. Esto que les estoy mostrando aquí es una estación de pesada continua, o también walk-over weighing station, lo cual se usa para pesar los animales sin ningún tipo de manipulación humana. Hay algunas partes de este sistema que son muy simples. Donde está la estrella con el 1 hay una balanza, en el 2 un lector de caravanas electrónicas, y en el 4 un sistema solar, porque hay que recordar que esos sistemas, estas tecnologías son para sistemas extensivos y necesitan estar funcionando todo el año con un mínimo de mantenimiento. Hay una cosa muy particular que vemos acá a la derecha, que es una caravana electrónica, que es un poco la base de todos estos sistemas de colección, que hace que el animal pueda ser identificado en todo momento, y que es una identificación única. Es decir, la interacción entre los sensores y los animales se dan a través de las caravanas electrónicas. ¿Qué recolectamos aquí? El peso vivo del animal, su identificación y la fecha y la hora. De forma más fácil voy a pasar un video que me parece que representa cómo este sistema funciona y muchas de las ventajas y desventajas que todos los sensores tienen. No todo es información de calidad, de precisión, sí se pueden hacer grandes cosas. Entonces el animal camina, es reconocido por el panel y se registra el peso cada vez que van a tomar agua o consumir suplemento, que es la próxima filmada. Es decir, en estos sistemas se usan determinados tipos de atrayentes para que el animal siga esa línea. Por ejemplo, en este caso es el agua, que está con el 1, los animales entran por el 2, donde es la entrada, y salen por el 3. Y se usa
una especie de portones que no permiten que el animal vuelva por el mismo camino, así siempre pasa por la balanza y se pesa. Por el momento, le voy a pedir que me crean que estos dos gráficos que estoy mostrando acá, tanto a la izquierda como a la derecha, son los pesos de una vaca en el eje izquierdo y el tiempo en el eje X. Son los pesos de una vaca durante 4 años. Y le voy a pedir que me crean que este es el peso de un ternero a la derecha, aproximadamente desde que tiene unos 80-100 kilos hasta el destete. Aquí entramos a lo que sería el uso y la interpretación de esta información que es colectada por los sensores. Como ven, decir, bueno, vamos a suponer que esta vaca pesa entre 600, 700, 800 kilos, que hace un peso de 300, que hace un peso de 1000, que hace un peso de 1100, o en este ternero, que hace un peso de 700, de 600, ya los vamos a ir viendo de manera más pausada. Por ahora les pido que me crean. Bueno, un poco el porqué de la utilización de estas tecnologías. La idea es encontrar usos que nos hagan todo más fácil, es decir, en el caso de la pesada continua, reducir el costo de mano de obra. Hay una gran dificultad operativa de pesar los animales frecuentemente, sobre todo en sistemas intensivos. Eso ya fue probado, que tiene características y consecuencias negativas sobre la producción y el bienestar animal, y algunas veces en la pérdida de peso y la mortalidad. A las balanzas automáticas también se le pueden sumar otro tipo de tecnología que nos permitan separar los animales en real time, en tiempo preciso, a partir de distintas características que nosotros consideremos importantes. Por ejemplo, suplementar algunos animales y otros no, detectar cuando los animales están listos para la venta o no, detectar o separar animales que están enfermos, o incluso una cosa bastante nueva y que algunos grupos de investigación están intentando, un destete automático, un destete individual de los animales. Un segundito. Nuevamente, aquí tenemos nuestra aguada que está cercada, el animal camina, es detectado, va para una parte donde van los suplementados, y el segundo animal es un animal que no recibe suplemento. Acá surge otro concepto muy importante, es que el sensor en sí mide una variable determinada. Ahora, la interacción entre el sensor y el animal hace que nosotros encontremos la frecuencia y la precisión que necesitamos. Es decir, por más bueno que sea el sensor, si el animal no va al agua o no va a la aguada por determinado motivo, obviamente no vamos a colectar el récord. También hay una parte de planificación, de uso. Seguimos. Comederos electrónicos, esto es bien conocido, sobre todo en la industria lechera. También se conoce para qué se usan: para el monitoreo de consumo individual, para el control del consumo, que ahora vamos a hablar un poquito de ello, y para determinar, o para, a partir de estos comederos que tienen un costo considerable, desarrollar otro tipo de comederos de muy bajo costo, pero que cumplan una función similar, lo cual vamos a hablar más adelante. Nuevamente, la interacción entre el animal y el sensor. No es todo sensores. Aquí vemos que un animal interrumpe, está la dominancia animal, está cómo el animal se acostumbra a usar la tecnología. En este caso hay un pequeño lector de caravana a la derecha donde estoy apuntando con el mouse, lo cual lo lee. Una vez que el animal es leído, le da acceso, el animal empuja el portón, entonces puede empezar a consumir el suplemento. Esta es otra tecnología que creo que es bastante conocida, y también es bastante conocida toda la potencialidad que tiene de los drones. A partir de los drones se pueden calcular índices de vegetación, y a partir de ello hacer distintas estimaciones, tanto relativas como puntuales,
de la cantidad de la utilización del forraje. ¿Qué decir que ya probablemente no hayan visto? Una gran capacidad de cubrir determinadas superficies y de medir distintas variables. Aquí a la derecha vemos una franja de sorgo antes del pastoreo y luego una franja de sorgo después del pastoreo. Y aquí a la izquierda vemos un potrero de un rodeo de cría, donde en rojo se encuentran las partes que ya estuvieron pastoreadas, y en verde, donde todavía existe forraje. También en verde se ven algunos árboles, que como todos sabemos, la capacidad de estos índices sobre la materia verde que está creciendo, la capacidad de capturar la productividad. Pero nuevamente, los sensores nos pueden proveer un montón de información. Sin embargo, en cierta manera siempre volvemos a los libros de las páginas amarillas, es decir, a esa información que nos dan los sensores, tenemos que correlacionarla con información a campo, lo cual permite utilizar esa información. En este caso, toda la información que recolectamos a partir de imágenes de drones o de imágenes satelitales deberían ser correlacionadas con la cantidad y la calidad de forraje que existe realmente en el potrero, para después poder utilizar y tener una medida en cantidad y calidad, y no solamente índices relativos como es el índice verde, por ejemplo, o el NDVI. Otra tecnología que también se encuentra en desarrollo, fue ampliamente desarrollada para la industria humana, tanto en la medicina como en la seguridad, y ahora también distintos proyectos están buscándole un uso a la parte ganadera. Básicamente las cámaras termales, cámaras infrarrojas o infrared thermography, lo que busca es medir la temperatura corporal del animal en distintas partes, y que esta temperatura corporal esté asociada con detección temprana de enfermedades y con adaptación al clima o la capacidad que tienen distintas razas para tolerar algunos factores sobre otros. Principalmente los distintos trabajos que están tratando de integrar con la industria a nivel mundial están trabajando mucho en field. En este caso, por ejemplo, se están usando estas cámaras para determinar el estrés de los animales previo a faena, con lo cual sabemos que el estrés del animal está directamente relacionado con la calidad de carne. El estrés del animal previo a la faena está relacionado con la calidad de carne posterior. Entonces, se está intentando detectar algunos animales al momento de la faena, y si los animales no pasan un determinado límite, no se los faena ese día, se los deja en un potrero de descanso con determinadas condiciones, y se los faena en 1 o 2 días cuando el nivel de estrés sea más bajo. Aquí surge la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque hasta ahora tenemos informaciones de sensores que nos dicen esto es más alto, esto es más bajo, pero todo esto tiene un gran componente de análisis, y no solamente análisis estadístico, sino análisis de automatización, es decir, una cosa que vamos a hablar ahora luego de este pequeño parate que vamos a hacer, que esto, además de colectar información muy frecuente, tiene que ser automático, porque el tiempo que una persona requeriría para procesar esto todo en forma manual es prácticamente imposible, y menos un productor que debería estar más focalizado en decisiones del día a día y de manejo. Para hacer un pequeño paralelismo en relación a la Big Data, nosotros estamos totalmente inmersos en la Big Data hoy por hoy en nuestras vidas, es decir, en todos los lugares donde vamos o visitamos Internet, todo el tiempo se está recolectando información acerca de qué es lo que preferimos, qué es lo que no, qué página visitamos, y todo eso se usa para construir algoritmos y aplicarlo en distintos usos de la vida diaria. En este punto creo que con Osvaldo habíamos hablado de hacer un pequeño parate y responder algunas preguntas.
Osvaldo, tenés el micrófono apagado. Perdón, Nico. Contextualizando un poco la ganadería, antes de seguir, Augusto, en Australia podemos decir que los sistemas de cría están más enfocados en el centro norte del país. Es una zona más criadora, teniendo en cuenta la distribución de los sistemas. Ese, digamos, como para contextualizarnos un poco en la ganadería de allá. Y después la otra es qué grado de inclusión de estas tecnologías hoy en día adopten sí los productores. Voy a volver un segundito al mapita, si se ve en la presentación, ¿puede ser? ¿La Dale. están viendo ahí? Sí, sí. Sí, en líneas generales yo creo que anteriormente en este ciclo de charlas también estuvo Nicolás Lyons, que trabaja aquí. En Victoria y en Tasmania se encuentra principalmente la producción de leche. Luego, bien como vos decís, más hacia el centro norte se encuentra la actividad criadora, con lo cual no quiere decir que sea excluyente a la actividad, de recría e engorde, porque aproximadamente el 60% de los feedlots también se encuentran en Queensland, un estado que está aquí arriba, un estado muy ganadero que, como se ve ahí, tiene 12 millones de cabezas de las 26, o sea, la mitad del ganado se encuentra en Queensland. Claro. Bien como vos decís, más al Northern Territory y al centro norte de Queensland están esos sistemas bien extensivos que incluso a veces vemos en las películas casi desérticos, donde hay 200 hectáreas, 300 hectáreas por vaca, cosas así, animales que, o sea, animales que se controlan y se buscan con helicópteros, o sea, condiciones muy extensivas. Hay algunas cosas muy interesantes de Australia también, que bueno, primero, los marsupiales son los animales nacionales, o sea, tanto los canguros como los canguros como los wallabies, y también compiten porque consumen forraje. Además, Australia tiene 2 millones de camellos salvajes que introdujeron en el 40 40 y 30 para construir la línea de telégrafo, y después se diseminaron y son realmente un problema para la ganadería, sobre todo en el norte criador. ¿Por qué compiten con el poco forraje que hay para las vacas? Esa en relación a una. La otra me habías dicho de... Sí, el grado, por ahí mencionaste algunas tecnologías importantísimas. ¿Cuál es el grado de adopción de esas tecnologías en los productores o en las Sí. empresas ganaderas? El grado de adopción de las tecnologías de peso es bastante alto, sobre todo lo que hablé de las estaciones de pesada. Y las demás tecnologías se aplican en sectores determinados de la industria. Por ejemplo, en la industria de los feedlots se están comenzando a usar mucho las cámaras termales, los drones. También se usan muchos drones, mucho en relación a drones y información satelital en condiciones extensivas. Ahora, la información satelital permite obtener información también muy precisa, con lo cual se está empezando a usar de nuevo con nuevos satélites, con nuevas frecuencias, con nuevas bandas que se pueden conseguir. Así que sí, en líneas generales las tecnologías de peso están muy bien adoptadas. Lo otro está en desarrollo, algunas sí, otras no. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá te voy a bancar un segundo. Sí, sí. Preguntan, viste que mostraste un video y algunas fotos de la balanza de los pesos. Eso es donde están desarrollando, sí, eso, donde me consultan dónde es y si en el marco de algún proyecto de... Esto es simplemente un ejemplo, es una balanza en una propiedad que tiene la Universidad de Sydney para investigación. Buenísimo.
Otra consulta es, ¿el registro del pesaje es estabilizado y es bueno el dato? Bueno, eso creo que Justamente tiene un poco... ahí viene lo que vamos a hablar. Un poquito más adelante. Bueno, dale, entonces le metemos un poquito más y volvemos porque son preguntas relacionadas un poco a lo que se viene, a lo mejor para profundizar Perfecto. después un poco más. Bueno, antes que pasemos, me preguntan qué tipo de dron y sensor utilizan. Por ahí en el ejemplo que mostraste en las imágenes esas de satelitales que capturaban la producción. Sí. Recientemente marcas y tipos de drones aparecieron por doquier, por distintos precios y muchos con una buena performance, incluso siendo muy económicos. Esto es un Phantom, este en particular simplemente una foto de un Phantom 3, pero nosotros estamos usando un Phantom 4 y una cámara que se llama Sequoia, que permite capturar fotos de distintas bandas. ¿Sí? Genial, buenísimo, buenísimo. Por acá, y antes de darte pie para que Sí, sigas, por favor. ¿hay algunas de estas tecnologías que por ahí ves que se están usando en Argentina, en los contactos que tenés por ahí acá con el país? Bueno, los drones, totalmente. Información satelital, también. Creo que es conocimiento el gran trabajo que hace la gente del laboratorio ALART en la Universidad de Buenos Aires en base al uso de información satelital. Y sé de algunas balanzas de pesaje continuo que se están instalando. Esa es... También, Y la también medición del consumo puede ser. sí, por ahí estaba pensando de dejarlo un poquito para después, pero también lo podemos Dale, charlar ahora. Hay distintos proyectos, por ejemplo, INTA tiene proyectos de medición de consumo, tiene también proyectos de medición de consumo y en relación a la producción de metano en Santiago del Estero, en Rafaela. También ahora hay un proyecto en Salta con Jorge Navarro, que va a tratar de utilizar drones en fielddots para medir determinadas variables asociadas a fielddots. Y bueno, cosas así. Hay muchas iniciativas, tanto públicas como privadas. buenísimo. Te tiro dos, porque están lloviendo las consultas, pero para que sigamos. La primera es si el tema del recuento de animales en grandes extensiones con el dron, esa es una. Y la otra es si hay alguna tecnología para medir grasa en animales en pie, referido a problemas de terminación o proyectando esas posibles ganancias. Que de eso lo podemos relacionar un poquito más adelante con la charla, me parece. Perfecto, perfecto. Por ahí, la charla en relación a algunos otros sensores podemos ir viéndola después. En relación a la primera pregunta, sé que se utilizan para la identificación en animales en propiedades de mediano a pequeño tamaño, que por ahí a una escala muy parecida a la que se puede usar en Argentina, con drones para identificar animales. Ahora, usarlo en condiciones muy extensivas lleva a que tienen que ser drones con una autonomía muy alta. Y a veces no se puede, o sea, se puede hacerlo de manera experimental en condiciones de producción logísticamente poco probable. Buenísimo. Bueno, si querés seguimos y después hacemos otro párate. Bueno, un poco sobre usos y aplicación. También refrescarles nuevamente que esto es lo que estuve tratando de desarrollar durante mi doctorado, pero esta información puede tener muchos usos que van a ir apareciendo. En relación al gráfico que le mostré anteriormente, de lo que era un peso de un animal durante 4 años, y le pedí que me crean que era una vaca, acá estoy tratando de reforzar que sí es una vaca,
a partir del análisis de los determinados pesos. Entonces, ahí estamos viendo la línea roja, que es una estimación del peso de ese animal a través del tiempo, a partir de los distintos pesos. Por supuesto, nuevamente, para esto hay que escribir algoritmos que identifiquen qué pesos no están dentro del rango y qué pesos están dentro del rango y otros sí, y limpiar un poco todo ese ruido que se ve, tanto por debajo como por encima del animal. Pero, como pueden ver, en la línea roja se encuentra el peso predicho a partir de los datos obtenidos de una walk-away weighing, y los triángulos azules son simplemente pesadas estáticas que se fueron haciendo en este campo comercial, que ven que están muy en relación al peso que se puede predecir a través de la walk-over weighing. Sin embargo, lo que no se cuantifica acá es que hay variabilidad asociada a los dos tipos de pesaje, tanto de la walk-over weighing. Por ejemplo, un animal entra durante la mañana, consume agua, sale, tiene 20 o 30 kilos más, o cuando hacen una pesada estática, bueno, toda la variación en el peso que sabemos cuando llevamos los animales a la manga, cuando están esperando. Entonces, esta es un poco la forma de cual estamos analizando los distintos pesos que estamos colectando a partir de modelación, a partir de construir algoritmos y poder limpiar un poco esta información. Nuevamente, esto tiene que ser automatizado porque en forma manual llevaría un tiempo que es prácticamente imposible de aplicar, sobre todo para los productores. Nuevamente, con una misma técnica, podemos ver que podemos construir, en este gráfico lo que vemos es la fecha en el eje X y el peso en el eje Y. Podemos construir el crecimiento del ternero, principalmente, casi desde que tiene 80 o 90 kilos hasta el momento de destete, donde se terminan los pesos, y podemos tener un crecimiento muy preciso de lo que fue casi toda la historia de destete de ese animal. Aquí arriba vemos que estoy apuntando con el cursor también pesos que están muy por encima, que pueden ser detectados, que son outliers, pero que más adelante vamos a ver de quiénes son. Por otro lado, lo que me gustaría mostrarle aquí es qué es lo que podemos ver colectando información frecuente en un rodeo de cría. En este gráfico lo que se ve es el peso vivo de un promedio de un rodeo con la información analizada a distintas frecuencias. Es decir, estamos tomando un dato diario, aquí donde estoy apuntando con el mouse, y reducimos la frecuencia de colección de datos a una semana, a 2 semanas, a 4 semanas, a 8 semanas. Y lo que podemos ver es cómo cambia tremendamente qué es lo que podemos ver en relación al crecimiento de ese rodeo. Por ejemplo, pesando los animales 2 veces por año, acá en 26 semanas, cómo cambia totalmente nuestra capacidad de identificar por qué los animales ganan o pierden peso. Esto se puede ver se puede también ver en este gráfico que es muy parecido al anterior, un rodeo de cría, conformado un rodeo de cría. Este es el promedio de todo el rodeo. En el eje Y lo que se ve es el crecimiento, la ganancia de peso vivo, y en el eje X casi 4 años de colección de datos, y tomando un dato de peso a partir del pesaje automático todos los días, podemos identificar perfectamente cuando los animales ganan y pierden peso durante el ciclo de producción. En cambio, a medida que reducimos la frecuencia de pesaje, es muy acotado lo que podemos ver y empezamos a promediar largos periodos, que va a tener implicancia en algunas cosas que le voy a mostrar más adelante. Esto es la variabilidad temporal, es decir, cómo cambia nuestra capacidad de ver cómo crece un animal si lo pesamos más frecuentemente o no. Ahora, dentro de ese promedio de todo el rodeo, en realidad lo que existe es esto que le estoy marcando a la izquierda, es decir, un conjunto de individuos que crecen de manera totalmente dispar
y que tienen sus propias características. Por supuesto, hay tendencias similares, pero hay animales que en las mismas condiciones, mientras algunos animales ganan pesos, otros la pierden. Podemos ver un grupo de vacas de cría a la izquierda y a la derecha un grupo de terneros. Por supuesto, la variabilidad, esta herramienta es muy interesante para estudiar la variabilidad en el crecimiento de terneros, porque a pesar de que las madres ganan y pierden peso, los terneros siempre mantienen un crecimiento y aumentan de peso vivo a través del tiempo. Entonces vemos tanto las vacas como los terneros y el peso vivo del animal en el eje Y. De la misma manera que estas tecnologías de peso permiten identificar variación temporal, individual, también permiten identificar diferencias entre distintos terneros. Es decir, la práctica habitual es pesar los terneros cuando se puede al nacimiento y luego al destete, y luego hacer un promedio de lo que fue el crecimiento durante toda esa etapa, que puede ser un destete anticipado, puede ser un destete tardío. Sin embargo, terneros individuales varían tremendamente su estrategia de crecimiento. A la izquierda, por ejemplo, vemos el peso vivo de un ternero en rojo a través del tiempo y el crecimiento o la ganancia de peso vivo en verde. Como vemos, este ternero empezó con un potencial de crecimiento muy alto, fue disminuyendo y luego recobró. Sin embargo, el ternero de la derecha tuvo un crecimiento relativamente estable o incluso incrementó un poco a partir desde los 80 kilos hasta el destete. Por supuesto, ¿a qué se ve esta caída? Esas son las interacciones que se pueden ver entre cuánto creció la madre, cuánto creció un ternero y demás. Entonces, variabilidad temporal, variabilidad individual. Ahí, discúlpame, Sí. Augusto. Volviendo en el gráfico anterior, en el otro, en ese, podríamos decir, no, Aquí. el que sigue, el de la el de la variabilidad vaca-ternero. Acá podríamos decir que, digamos, tener en cuenta dos cosas. Primero, que más allá de la variabilidad individual, porque acá en Argentina, por ahí nosotros, los rodeos de cría, apuntamos siempre a la tropa o el rodeo o el grupo. Acá la ventaja que empezamos a ver los comportamientos individuales, punto número uno. Pero más allá de eso, podemos ver la importancia que tiene que, independientemente del estado corporal de la madre, de la vaca, los terneros tienen relativamente una respuesta favorable. Eso habla un poco de la habilidad materna de la vaca. Eso por un lado. Bueno, sí, por ahí estaba. Por ahí esas cosas se podrían discutir un poquito más adelante, después que muestro alguna otra información. Claro. En esta etapa estoy más focalizado en ver cómo estas herramientas permiten detectar la variabilidad. Luego encontraremos las razones de esa variabilidad y por qué los terneros crecen poco o mucho. Ya vamos a seguir con ese tema. Okay. La variabilidad individual de terneros en crecimiento. Y en relación a la frecuencia de colección de datos también, como había mencionado antes, está relacionado a qué es lo que podemos identificar en nuestro rodeo. Por ejemplo, acá estamos viendo el peso de un animal, de una vaca, a través del tiempo. En los puntos azules son cada pesada individual en la balanza automática. En la línea roja se encuentra el peso predicho y el crecimiento. Y, por ejemplo, podemos detectar en forma remota los eventos de aparición que están marcados con las estrellas rojas. Es decir, una potencial aplicación, que de hecho ya se usa en sistemas ganaderos extensivos. Siguiendo con esta línea, no solamente podemos determinar la fecha de aparición, sino también podemos tener una estimación del peso del ternero al nacimiento a partir de la diferencia pre- y post-parición de ese animal. Es decir, en este gráfico lo que estamos viendo son los días relativos a la aparición
que es el día 0, y vemos en la línea punteada con puntitos negros, en la línea discontinua con puntitos negros, el peso del animal. Luego la aparición cae drásticamente porque tiene el ternero, y luego como empieza a recobrar. Esa diferencia entre el peso del animal obviamente está relacionada tanto al peso del ternero como a distintos líquidos placentarios, placenta y otros componentes. Se pueden usar, de hecho lo estamos usando para estimar en forma remota y sin intervención humana el peso de los terneros a nacimiento. Acá lo que se ve en el gráfico A y B son simplemente dos vacas distintas que tienen un peso distinto, por lo tanto la diferencia entre el peso pre y post parición es distinta. Otra cosa que se podría identificar en forma remota, es decir, es a qué vaca pertenece cada ternero, simplemente por lo siguiente. Durante estadios iniciales del crecimiento, por supuesto que hay una correlación entre a qué ternero pertenece cada madre y cómo entran al sistema, al sistema de pesaje, y analizando la secuencia de las caravanas electrónicas se podría estimar. Y volvemos a nuestro grafiquito que le mostré previamente. Estos pesos que vemos acá, muchos de ellos son no solamente del ternero, sino también el ternero y la vaca, que cuando caminan juntos, se pesan juntos, y solamente la caravana electrónica de la madre se lee. Pero bueno, todo esto se puede detectar en forma... se puede detectar, estos pesos se pueden... todo este ruido se puede limpiar, pero podemos usar la secuencia en la cual entran las caravanas al sistema para ver de qué ternero es cada de qué ternero, a qué madre pertenece cada ternero. Otro potencial uso de estos sistemas de pesajes es determinar la respuesta del uso de suplementos. Acá lo que vemos en la izquierda es arriba el crecimiento de un grupo de terneros destetados, aproximadamente de 180 a 320 kilos, y abajo el peso, la evolución en el peso vivo. Los que están en línea continua son los animales suplementados, los que están en línea discontinua son los animales no suplementados con un bloque mineral. Esto lo que ayuda es a mejorar como nosotros vemos la diferencia o la respuesta a suplementos, porque generalmente los estudios tienden a promediar distintos periodos más extensos, y aquí, midiendo el peso día a día, podemos ver que el suplemento solamente hizo efecto en tiempos particulares al principio y hacia el final de estos animales que empezaron siendo alimentados con sorgo, con pasturas, luego fueron con avena y luego terminaron con heno. Esto está muy relacionado a el gráfico que mostraba anteriormente para las vacas, y en este caso lo muestro para este grupo de terneros destetados, es decir, donde está el cursor, de arriba hacia abajo, voy disminuyendo la frecuencia de pesaje y va cambiando tremendamente la detección de ese efecto de los suplementos. Entonces, tranquilamente podría haber no suplementado durante distintos estadios de crecimiento que no había ningún efecto. Estas tecnologías también, en conjunto con los comederos electrónicos, lo que permiten es determinar la variabilidad a través del tiempo en el consumo. Por ejemplo, estamos viendo que lejos de estar muy asociado a un consumo promedio, esta es arriba, en el gráfico A, lo que vemos es la variación en el consumo de suplemento mineral a través del tiempo de este ensayo, que fue cambiando tremendamente incluso de un día para el otro. Y estas respuestas están asociadas principalmente al cambio en el sistema de alimentación y a la variación individual entre los animales.
Abajo lo que vemos es el porcentaje de animales que estuvo visitando el comedero. Una cosa interesante que surge de aquí es, no todos los animales, incluso durante un periodo de ensayo de 7 o 8 meses, terminan visitando el comedero, que eso fue observado previamente, pero no siempre es medido. Y finalmente en este gráfico lo que muestro es el consumo de bloque mineral de animales individuales, es decir, cada barrita donde está la estrella azul representa, por ejemplo, un animal, y en el eje Y se ve el consumo diario de bloque mineral. Como podemos ver, la variabilidad es tremenda, de animales que promedian durante todo el ensayo entre 200 y 300. Este es un ensayo, pero en líneas generales estos animales promediaron entre 200 y 300 gramos por día durante todo el experimento, con animales que nunca tuvieron la oportunidad de comer suplemento, más allá de que tenían acceso al comedero. Entonces, variabilidad temporal y variabilidad individual también para el consumo de suplementos. Bueno, finalmente, y llegando a las conclusiones, más allá de las preguntas en relación a la tecnología, lo que me gustaría dejar como mensaje es que los sensores es una pequeña parte de todo esto que se llama Big Data, y luego el análisis, el uso, y qué es lo que termina siendo usable de esa información, es una gran parte de todo este trabajo. Algunas tecnologías ya están disponibles a escala comercial, como por ejemplo las balanzas de pesado automática que hablamos antes, pero otras no, y otras se encuentran en desarrollo. Una cosa muy importante también que está directamente relacionada al uso de estas tecnologías es que sean simples y robustas, es decir, estas tecnologías deben funcionar con mínimos requerimientos, sobre todo en condiciones extensivas y de rodeo de cría, como veníamos describiendo. Lo que veníamos hablando también, poseen un componente de procesamiento de datos estadísticos muy fuerte, que esto está muy asociado de, bueno, ¿quién va a proveer este servicio? ¿Cómo va a ser el rol del asesor en entender todo este tipo de información en el futuro? Y simplemente como pregunta, es decir, y relacionado a la modelación y a la predicción de los requerimientos, por ejemplo, de los requerimientos de proteínas o de energía de un animal, todos los modelos que venimos utilizando hasta el momento se desarrollaron a partir de data que tenían una frecuencia distinta, en algunos casos, a la que se puede obtener con una medición diaria de todos los animales. Ahora, ¿estos modelos nos servirían para seguir prediciendo cosas o tendrían que ser construidos de nuevo o revisados o comparados con aquellos modelos que surgen a partir de usar información colectada en forma diaria y a nivel individual? Muchas gracias. Buenísimo, Augusto, buenísimo. Tengo un par de preguntas, son varias, así que te las voy a ir comentando. Bueno, me preguntan por acá. Sí, sí, como charlamos con vos anteriormente, es muy difícil hablar de todo esto en una sola presentación. Como te dije anteriormente, el uso de Big Data está relacionado a distintos campos. Integrar todo solo en una presentación a veces es mucha información, pero bueno, también está nuestro contacto y pueden contactarse cuando quieran y proveeré la información que sea posible. Buenísimo, sí, se entiende porque la verdad que el tema es atrapante y por ahí en poco tiempo no se puede
explayar todo lo que hace falta. Acá me preguntan, son varias, pero bueno, vamos a ir haciendo las dinámicas. ¿Cómo se van registrando los datos y en qué tiempo se van obteniendo fundamentalmente para ir tomando decisiones en caso de algún animal no esté respondiendo bien para poder sacarlo del sistema? Excelente pregunta. Tenemos la tecnología, tenemos cómo analizar. Vamos a suponer que tenemos la tecnología, tenemos cómo analizarla, pero de nada sirve si voy un mes después de que ya pasó todo, pongo un pendrive, la saco, voy a mi PC o a mi computadora y analizo y veo el problema desde el futuro cuando ya pasó. En paralelo al desarrollo de estas tecnologías, también hay que desarrollar tecnología de comunicación, nuevos módems, para poder transmitir toda esta información en tiempo real. En el caso de la información que ven acá, nosotros lo transmitimos a través, o sea, conectamos un módem al sensor, nos conectamos a ese modem y bajamos la información en tiempo real. Ahora, ese tipo de tecnología de comunicación también necesita un desarrollo en cuanto a que sea simple y que sea económicamente posible obtenerla. Porque en algunos casos, en lugares muy remotos, hay que, por ejemplo, ir a proveedores satelitales que el costo a veces restringe el uso de la información. Sí, es decir, la tecnología está, sí. El uso está relacionado a que sea simple y accesible. Para resumir, hay que mejorar la tecnología de comunicación que se pueda usar con estos sensores. Buenísimo. Acá me preguntan qué experiencias tenés en cercas virtuales que tienen amplio uso en Australia. No tengo gran experiencia, sí tengo algo de experiencia en el uso de collares GPS, pero conozco una persona que te diría que es una de las personas, que se llama Sabrina Lomax, que es del grupo de investigación de aquí, y está relacionada al uso, está en la discusión central del uso de cercas virtuales, algo que viene con mucho potencial y que ya se está utilizando en forma comercial en Europa, por ejemplo, en Escocia. Hasta lo que sabía. Contento de conectarlos con Sabrina en caso que necesiten un apoyo de eso. Buenísimo. Con respecto a los gráficos de crecimiento de animal suplementado como no suplementado, ¿eran animales destetados? Sí, eran animales destetados. Animales, el ensayo se dio desde a partir de un mes del destete hasta que los animales tuvieron entre 320 y 330 kilos. Buenísimo. Acá otra consulta, si existen mediciones de pérdidas por utilizar un sistema de pesada manual cada 30 días. Esa es una pregunta súper interesante. Estos sistemas no solamente son útiles teniéndolos en nuestro campo, sino son útiles para investigar procesos que nosotros, procesos de pesada que hacemos normal, o sea, convencionales que tenemos en nuestros establecimientos. Nosotros en esta publicación lo que determinamos es que pesando, por ejemplo, pesando las vacas en forma manual, o sea, llevando las vacas en forma manual a pesarlas cada entre 6 y 8 semanas, estaríamos capturando una variabilidad similar a que si tuviéramos una walkaway weighing en nuestro campo. Es decir, para aquellos que no tienen la tecnología, que otros desarrollen sistemas de pesada convencionales en base a la tecnología de pesada frecuente, también es un gran input. Para estos sistemas de vacas de cría fue entre 6 y 8 semanas, y para novillos en crecimiento fue de 4 semanas, o sea que una pesada mensual tendríamos una idea muy acabada de la variabilidad y muy similar a que si estuviéramos pesando todos los días. La variabilidad. Buenísimo. Si queremos determinar, por ejemplo, la fecha de aparición,
predecir el peso del animal al nacimiento o algunas otras aplicaciones que vimos, ahí sí necesitamos información más frecuente, casi diaria, te diría. Buenísimo. Acá, si bien pregunta por los collares, pero por ahí si querés agregar algo más, porque dicen collares con GPS para seguimiento del animal usan con fines de investigación y productivos. Se usan con los dos. Se usan con los dos. Sé de algunos establecimientos muy extensivos que lo usan, sobre todo porque hacen una evaluación de los animales una vez por año, una vez cada 6 meses. Entonces, es de gran utilidad para saber dónde están, básicamente. Y ahora también hay un sistema de caravanas electrónicas que también tiene un sistema GPS que está en desarrollo, hasta lo que yo sé, en Estados Unidos, en Europa y en Australia, y que básicamente lo que requiere es tener las caravanas e instalar una especie de antena con algunos requerimientos de comunicación en el campo. Y se puede ver en tiempo real dónde están los animales. Bueno, disculpa que te estemos sacando provecho, pero hay muchas preguntas y vamos a tratar de hacértelas a todas, porque no, dale. Súper interesante. ¿Crees que realmente puede ser aplicado en campos comerciales estas tecnologías, sobre todo por el costo, vida útil, sencillez y afinidad con el productor? Sí, totalmente. Falta en algunas, por ejemplo, en las estaciones de pesada continua, el grupo de investigación de aquí tiene estaciones de pesada en ovejas, me olvidé de decir también, todo lo que mostré para bovinos, también en ovinos, en sistemas totalmente disímiles de rodeos de 200 a 300 animales, hasta rodeos de 5.000, 10.000 animales, condiciones súper extensivas, y se pueden pesar los animales de una forma aceptable. Es decir, en algunos casos donde no se usa el agua como atrayente y se usan, por ejemplo, un suplemento, sal o algo, en un sistema muy extensivo tener un peso por semana también es un gran resultado. Es decir, sí, me parece que tiene aplicación. Por ejemplo, en el caso de los comederos electrónicos, más asociado también, no al comedero convencional que conocemos de sistemas más intensivos, sino a un comedero que puede estar en una propiedad 5 o 6 meses sin ningún tipo de mantenimiento. Ya hay algunos modelos fueron muy satisfactorios, pero también se puede usar para desarrollar modelos low cost. Es decir, por ejemplo, nosotros los que vimos usando ese comedero es que el tiempo de permanencia del animal está muy relacionado al consumo, está muy correlacionado al consumo total de algunos suplementos, por lo cual se podría hacer un comedero solamente midiendo el tiempo que está el animal ahí, determinando la caravana y no usar ningún tipo de sistema de pesada, lo cual pasa a reducir el costo tremendamente. ¿Me hago entender? Sí. Usar Buenísimo. esa tecnología, que es más costosa, para desarrollar cosas muy simples que se podrían colocar en cualquier batea de algún establecimiento. Sí, me quedé con la frase simple y robusta. Muy bueno, que resume un poco. Buenísimo. Yo no es mi área, pero de los trabajos relacionados a lo que es cómo impacta esto en la rentabilidad y en el uso de todo esto en campos comerciales, si hay algo que no le puede sacar al productor es tiempo. Porque está probado que cuando el productor deja de estar en las cosas, en las minucias de lo diario en el establecimiento y pasa a usar ese tiempo en la toma de decisiones, eso cambia abruptamente la rentabilidad. Entonces, no se puede sumar más tiempo a lo que ya representa el trabajo habitual. Buenísimo. Acá hay otra interesante. ¿Hay alguna tecnología que nos permita conocer el rendimiento de la media res sin faenar en el animal? Es decir, poder estimar el rendimiento de la media res, pero en animal vivo.
Sí, hay un proyecto en los cuales usan distintos escáneres. Sé que está en desarrollo, no conozco a nadie que lo esté aplicando. Para hacer una similitud, prácticamente el mismo escáner que usan en un aeropuerto, lo cual puede determinar la composición del cuerpo y se está probando en animales hasta donde sé, en media res ya faenadas, pero también se espera usar en animales vivos. Buenísimo. ¿De qué Eso costo? es una cosa que creo que lo dije muy por arriba. Hay muchas tecnologías que ya fueron desarrolladas para otras áreas, por ejemplo la medicina o la seguridad, que solamente faltaría buscar una aplicación a sistemas ganaderos. O sea, hay cosas que no hay que empezar de cero, como esto, por ejemplo. Buenísimo. Acá me consultan sobre costo de caravana electrónica y sobre cuál es la cantidad de cabezas para amortizar la incorporación de esta tecnología. Ya un poco con el enfoque de, a la hora de que el productor la pueda adquirir, cuál sería la amortización de esa tecnología y qué costos tiene hoy las caravanas electrónicas. Sí, la amortización depende mucho de la ecuación global de donde se esté utilizando, ¿no? Sé que acá las caravanas electrónicas rondan en un precio de entre 4 y 9 dólares, creo, pero australianos, pero honestamente no tengo el cálculo de la amortización, pero depende mucho de la ecuación local de cada país, cuánto pueda salir y cuánto pueda tardar en recuperar esa inversión. Otra cosa, acá no es una inversión, acá es obligatorio. Claro, porque eso le da la trazabilidad, digamos. Es como Exactamente, Uruguay. es decir, esto lo que permite es identificar un animal desde que nace hasta que se faena y todo lo que ello concierne en términos de cómo se calcula el costo de ese animal a través de la cadena y, bueno, con términos impositivos y de estadísticas nacionales. Solamente tener un sistema de identificación electrónica es una gran decisión. Buenísimo. Bueno, digamos, para ir cerrando, yo un poco y planteando lo que nos fuiste comentando, Augusto, pasar de tener datos de rodeos promedio, ya sea sistema de cría o sistema de recrías pastoriles, a empezar a tener datos individuales y a lo mejor pasar de tener en un mismo día 5 tipos de datos, nos empieza a generar un desafío importante a la hora de interpretarlo, sobre todo pensando como técnicos, asesores de campo, etc. ¿Cuál será el desafío de ahora en adelante una vez que empezamos a generar ese volumen de datos? O cómo ves cuál sería el lineamiento para tratar de sacar ese dato, convertirlo en información y tratar de sacarle el jugo posible. Y por otro lado te cierro, ¿cómo ves por ahí en la Argentina en los próximos años con la incorporación de esta tecnología? Bueno, en relación a la primera pregunta, esto lo que va a requerir es una integración total del sector agronómico en general a otras áreas más duras de la ingeniería, para que al productor le llegue una plataforma simple, donde tenga un promedio de un peso de un animal o del rodeo o de lo que necesite, y el asesor va a necesitar saber interpretar qué representa ese peso, de dónde viene, si es un promedio de las 10 pesadas del día, si es un promedio de un promedio de las pesadas solamente de la mañana, si es un promedio luego que consumió agua o suplemento, después consumió agua o suplemento. Es decir, hay una cuota de procesamiento, de nuevo, simple y robusta, para que esto se pueda utilizar. Hay muchas empresas
que están haciendo distintas desarrollo en relación a eso, pero todavía está en una etapa, no te diría incipiente, pero a mitad de camino. Y en relación a la segunda pregunta, por supuesto, Argentina es un país con una cultura ganadera muy fuerte, y todo esto tendría un impacto muy grande. Lo veo que se puede aplicar. Y de nuevo, no solamente desde el punto de vista de tener la tecnología en el campo del productor, sino que distintas organizaciones, o tanto públicas como privadas, usen esta tecnología para generar un manejo en una determinada región. Sí, lo veo muy factible. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nico, no sé si tenemos alguna consulta más por ahí que se me haya pasado. Si querés, antes de cerrar con Augusto, podemos ver lo de las buenas prácticas, teniendo en cuenta que la charla certifica para buenas prácticas agropecuarias. Ahora ponemos la placa. Buenísimo. Bueno, como decía Nico, esta es la 10ª charla que venimos brindando, así que para que tengan en cuenta, esta capacitación acredita 4 horas para el programa de buenas prácticas agropecuarias, y ahí está el teléfono en el cual tienen que mandar un WhatsApp con el nombre, el quit, especificando el nombre de la charla en la cual está participando, que en este caso sería la de Augusto. Así que bueno, los interesados para acreditar las BPA tienen que seguir, mandar ese mensaje. Así que bueno, le agradecemos de vuelta al ministerio por el apoyo. Y bueno, Augusto, de nuestra parte, para mí un gusto poder charlar con vos. No sé, Nicolás, si queda alguna consulta más. Hay 54 consultas, así que va a ser medio difícil de responder, pero bueno, creo que deja una puerta abierta para una futura charla. Creo que por ahí está mi contacto. Desde ya estoy disponible, me quieran escribir a cualquier momento, lo que yo pueda transmitirles bien, y si no, lo iré contactando con determinada gente, como por ejemplo el tema de Virtual Fencing, que está súper interesante. Por ahí Sabrina podría ser una potencial invitada. Y bueno, muchísimas gracias, y nada, para mí también es un placer. Buenísimo, entonces, Augusto, ¿tendrás por ahí el mail para dejarlo, para pasarlo para...? ¿Se está viendo mi pantalla en la presentación? No, ¿no? No, sí, pero ahí lo solucionamos. Perfecto, Si querés, perfecto. Augusto, lo dejamos en el chat publicado. Dale. Para que lo vean todos, y también el video va a quedar grabado, entonces lo van a poder ver ahí. También mencionar eso importante, si quieren ver la charla de vuelta de Augusto, mañana ya la vamos a subir a la web, así que si entran a www.agroglobalcampus.com, hay una pestaña de agroconferencias y ahí estamos subiendo todos los videos para que ingresen. Y dejamos también el mail de Augusto para que se comuniquen. Buenísimo, buenísimo. De mi parte, agradecerte, Nico, y a todo el equipo. Y Augusto, impecable, Augusto. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de que nos puedas comentar todo lo que vienen trabajando. Y bueno, ya te comprometemos para hacer la segunda parte más adelante, así que porque nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, así que bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima.